Greetings, and thank you for joining us this evening for a special conversation following our virtual premiere of Veneno, Chapters 7 and 8. My name is Nick McCarthy, and I'm the Director of Programming at NewFest, which is New York's LGBTQ film and media organization. We were delighted to share the final chapters of this groundbreaking series early for our audiences, and are even more excited for this panel conversation with the creators and select cast of Veneno. We'd like to thank our friends and partners at HBO Max and GLAAD for making this conversation possible, and our friends at the Cultural Council of Spain and New York for their support. If you haven't yet seen this evocative and intergenerational series, which amplifies the importance of authentic trans visibility and representation on screen, you can stream all 8 chapters now on HBO Max. Maybe you've watched it before and you want to watch it again. I did that. I watched it twice. It's great. So please check out Veneno on HBO Max if you have not, and then come back for this conversation. Tonight's conversation will be moderated by Monica Trosandes, who is the Director of Spanish Language and Latinx Media and Representation at GLAAD. Please join me in welcoming GLAAD's Monica Trosandes. Trosandes. I am the Director of Spanish Language and Latinx Media at GLAAD. Thank you so much for having us here today. It's such a pleasure. I want to thank HBO Max, Suma Latina, Altres Media Studios, and of course NewFest for organizing this wonderful panel. I'm so excited. I am going to be speaking in Spanish from now on, and so you'll be reading the subtitles, but I'm so pleased that you're here with us, and I do hope you watch the show. It's an amazing series. Es mi gran placer estar hoy con parte del elenco y con los creadores, directores y productores de Veneno, una coproducción de Altres Media Studios, Suma Latina y HBO Max. Muchísimas gracias a NewFest por organizar esta charla y gracias a HBO Max por transmitir la serie y por ayudarnos a tener a los creadores y al elenco hoy participando en esta conversación. La serie Veneno cuenta la historia de Valeria Vegas, una joven estudiante de periodismo que conoce a Cristina Ortiz, ícono trans y celebridad. Valeria también conoce al grupo de amistades de Cristina y comienza a contar su increíble historia de vida. Esta serie a mí me impactó muchísimo, a mí y a varias amistades quienes también la aman. La actuación es fenomenal. Le voy a felicitar a todas las actrices y a los creadores en un momento, cuando los voy a introducir en un momento, porque la manera que se cuenta esta historia es original, es conmovedora, es como un homenaje inolvidable a la amistad, a la resiliencia de las personas transgénero, a las familias que uno escoge, a las familias que uno tiene en el corazón, que no siempre son las familias a cual nacimos. Ok, entonces, participando hoy en esta conversación tenemos a Javier Ambrosi, que es el productor ejecutivo, creador, escritor y director de Veneno. Hola, y Javier hola. Calvo, hola. Javier Hola, Calvo, hola. productor ejecutivo, creador, escritor y director de Veneno. Encantado de estar aquí, encantadísimos. Un honor y es espectacular escuchar lo que os hace sentir Veneno. Es, claro, para nosotros Cristina Ortiz es un icono local. Es un personaje muy unido a la cultura televisiva de la España de los 90 y darnos cuenta de que hemos construido un universo que consigue ser universal y que hace un homenaje no solo a la cultura trans de España, sino a la cultura trans global, es algo espectacular y único que nunca pensamos que podría suceder. Pues lo han hecho. Yo creo que va a tocar a los corazones y abrir las mentes de millones de personas en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Entonces será fantástico porque mucha gente aprenderá muchísimo y cambiará de pensar, yo creo, a través de esta serie que está hecha con tanto amor. Está tan claro el amor que le pusieron, la creatividad y el amor. Quiero introducir también, tenemos la suerte hoy de tener con nosotros 3 de las actrices del elenco. Lola Rodríguez, quien interpreta a Valeria Vegas. Hola, Lola. Hola. Bienvenida. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por tenernos y por lo que ha dicho Javi, por reconocer esta serie con tanto cariño y tanto amor que hemos puesto, ¿no? Muchas gracias. Un placer, bienvenida. También tenemos hoy a Daniela Santiago, quien interpreta a Cristina en los 90.
Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias. Es súper bonito ver hasta dónde está llegando Veneno, hasta dónde está llamando puertas y tocando corazones, y es precioso, estamos muy emocionadas. Qué bien, me alegro muchísimo. Finalmente tenemos a Isabel Torres, quien interpreta a Cristina en los años 2000. Hola, Isabel. Hola, Mónica, buenas noches. Muy contenta de estar esta noche con todos y bueno, por fin en esta conexión maravillosa con LA, que bueno, me parece fantástico lo que está sucediendo en América con Veneno, con esta serie que hemos hecho con tanto cariño y que le hemos puesto tanto amor a cada una de las personas que hemos participado en ella. Gracias. Mira, la primera pregunta que tengo es para las actrices, empezando con Isabel, por favor. Cuéntenme, por favor, cómo han sido los últimos meses. ¿Les ha cambiado mucho la vida desde que salió la serie? ¿Qué tipos de, yo qué sé, de conversaciones o comentarios han tenido? ¿Y piensan que ha tenido impacto, que va a impactar o que va a cambiar la serie? ¿Cómo las personas que no son transgénero tratan a las personas trans en España y en el mundo? Persona que es una pregunta de 3 partes, pero empezando con, ¿cómo han sido los últimos meses? Mira, la serie yo creo que nos ha cambiado la vida desde el primer momento que hicimos los castings y empezamos a hacer la criba de la serie. Cuando llegamos al rodaje y ya estábamos metidas en faena, la verdad que la serie yo creo que nos ha cambiado cada una a un modo distinto, ¿no? Y estamos disfrutando pues de todo el éxito que ha tenido en España y bueno, ahora a otros niveles ya mucho más estratosféricos con la puesta en escena en Estados Unidos, que creo que hace mucho bien también por esa parte del mundo, va a hacer mucho bien esta serie, la historia de Cristina y sobre todo el sentimiento que se le ha puesto. Yo creo que los Javis han hecho una maravilla mostrando una realidad que nunca se mostró antes, tanto en nuestro país como ahora en ese lado del mundo. Creo que también hace mucha falta. Sin duda hace falta, sin duda. Daniela, bueno, para ti, ¿cómo ha sido? todo, la gente llamándome, teléfono, en las redes sociales, bueno, es increíble. La verdad que nunca imaginamos que fuera a llegar a este punto, pero estamos yo por lo menos por mi parte estoy muy, 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 muy feliz. Qué alegría, qué alegría. Daniela, para ti, ¿cómo te ha cambiado la vida? O si te ha cambiado, ¿cómo te ha afectado? ¿Y qué te parece? ¿Te parece que va a tener un impacto? ¿O has escuchado que está teniendo un impacto en España? Bueno, a mí me ha cambiado mucho a nivel personal porque he abierto los ojos pues a la realidad, ¿no? O sea, al darme cuenta de dónde venimos, de lo que tenemos que pasar por nuestras vidas para conseguir llegar hasta donde queremos. El verlo en una serie es como mirarte en el espejo y decir, he pasado por esa situación, me he visto humillada de esa manera y que la gente realmente lo pueda ver y pueda entender como yo me he podido sentir en algún momento, me parece que es la mejor reflexión que te puedo decir ahora. O sea, era algo realmente necesario para nosotras, porque teníamos ganas de contar realidades y de contar verdades que antes no se han atrevido a contar y han tenido que venir dos genios como han venido para tocar con una varita mágica y hacerlo de una manera tan bonita que la gente lo pueda ver, comprender y querer cambiarlo. Y a nivel personal, pues el cariño de la gente, el amor con el que la gente nos escribe, las madres que se ponen en contacto con nosotras porque se sienten orgullosas de que hayan personas como nosotras representando el colectivo. No sé, estoy como en una burbuja de la que no quiero salir. Estoy feliz, muy agradecida con mis chicos, con mis compañeras y sobre todo con todo el público que lo está acogiendo de una manera tan bonita y tan cercana. Gracias, Daniela, muchas gracias. ¿Y a ti, Lola? Bueno, el cambio más significativo para mí ha sido personal.
por todo lo que he aprendido en todo este recorrido, por cómo me han enseñado los Javis, los guionistas y todo el equipo de Veneno a quererme más a mí misma que de lo que me quería yo antes, que es algo bastante para mí fuerte, ¿no? El proceso que lleva mi personaje lo he llevado a mi vida y he aprendido de él. He cogido, ¿no?, todas las inseguridades que tenía mi personaje como las mías para superarlas y para romper todas las barreras personales y ser la mejor versión de mí misma. O sea, ha sido, el viaje de mi personaje también ha sido mi propio viaje, ¿no? Entonces me he convertido en una mujer mucho más fuerte y resiliente conmigo misma y también me ha dado uno de los mayores regalos, que es la comunidad. O sea, antes sí, ¿no? Tenía contacto con personas trans, pero nunca me he sentido en comunidad de verdad real como ahora en Veneno. Y ahora tengo muchísimas amigas, muchísima gente en mi entorno que es trans y me entiende y nos celebramos y nos apoyamos y nos crecemos, ¿no? Entonces, todo este viaje ha sido un viaje de empoderamiento, de ver que las inseguridades que podría haber tenido por ser trans durante toda mi vida no valen para nada, son irreales y valemos mucho más, ¿no? Y que ya basta, ¿no? De sentirnos menos por ser trans o no trans, sino Yo pienso, es algo que no crece. yo pienso, perdóname compañera, pero yo pienso que hemos salido del armario todas. Te lo juro de corazón, o sea, yo pienso que esta serie ha hecho que salgamos del armario, porque yo antes de Veneno trataba de mantener un perfil bajo, trataba de no llamar mucho la atención, trabajaba en la noche bailando y de peluquera, pero siempre quería parecer una chica cisgénero para que no me criticasen o porque sentía que no iba a encajar si decía abiertamente que era una mujer transexual. Y el hecho de haber hecho esta serie, pienso que como me ha pasado a mí, le ha podido pasar a mis compañeras, hemos salido del armario todas. Yo, siendo una de las mayores del grupo y pues hablando desde mi opinión, es verdad lo que dice Daniela y lo que dice Lola. En España no se había mirado sino para otro lado con el tema de la transexualidad y no se quería dar como una de las opciones que tiene la sociedad y como una de las cosas que muchas personas padecemos o tenemos como medio de vida o como camino en la vida. Y yo creo que la serie lo que ha hecho es que nos empoderemos, nos hagamos fuertes ante una sociedad que siempre nos ha discriminado y nos ha rechazado y nos ha relegado siempre al subsuelo de la sociedad. Y ahora estamos tan visibles que yo creo que ahora es el momento de mostrarnos al mundo tal y como somos, como una parte más del género humano y que aquí estamos. Qué bien dicho. Viva la visibilidad y viva el orgullo propio. Qué alegría que nos trae, ¿no? Lindo. La siguiente pregunta es para los Javis. Quería preguntar, porque muchas películas, programas de televisión han querido mostrar la discriminación que viven las personas transgénero y la violencia, pero al hacerlo, desafortunadamente, a veces definen a la persona trans basado casi enteramente en las traumas que han vivido. En Veneno ustedes no hacen eso. Siempre regresan a la resiliencia de Cristina y siempre la muestran como una persona entera y completa, ¿no? Eso es muy raro, desafortunadamente. Cuéntanos, por favor, por qué era importante para ustedes contar primero la historia de Cristina y de Valeria y cómo lo hicieron, cómo llegaron a hacerlo así. Nosotros nos acercamos a la figura de Cristina desde la admiración. Nosotros queríamos que el relato fuera, por una vez, el de una heroína, el de una mujer casi aspiracional. Queríamos, no solo en Veneno, que sí que es cierto que tiene una vida más complicada y que sufre, pues desgraciadamente, todas las injusticias que se sufren durante los años 70, 80 y 90 en España, también en la historia de Valeria queríamos que existiera luz, que queríamos que existiera un relato esperanzador. Entonces nos acercamos a la serie desde ahí, desde la mirada de frente y ni siquiera de frente, desde la admiración. Nosotros y Cristina somos fans de Cristina y para nosotros era una heroína, era la historia que queríamos contar, que era una historia llena de luz, llena de fuerza, llena de valentía y yo creo que desde ahí es desde donde sale el relato
de Cristina. Para mí, yo creo que como creadores y como personas tenemos esa mirada hacia el entorno. Para mí el viaje de cualquier persona es exactamente igual que el mío. Todos hacemos viajes diferentes y el viaje de una persona trans es un viaje precioso del que no sentirse avergonzado, que simplemente es distinto al mío, distinto al de otra persona. Todos tenemos cada uno su viaje y Veneno pretendía enseñar al mundo lo bonito que es para nosotros el viaje de una mujer trans. Y también creo que fue muy necesario, sentíamos una responsabilidad muy grande con la historia y para ello creímos que era elemental contar con la visión de la gente que ha vivido la transexualidad, gente trans delante de las cámaras, detrás de las cámaras, guionistas trans, personas eléctricos trans, en la cámara, gente trans, gente que quisiera contar su historia y que nos aportara su experiencia. O sea, el hecho de que, pues que por ejemplo, Jedet estuviera empezando a transicionar a la vez que transicionaba su personaje enriquecía muchísimo nuestro relato y lo llenaba de verdad y de luz. Y creo que esto también fue muy importante. Contar con gente trans para que pudiera contar su propia historia ha enriquecido mucho nuestra historia. Eso les iba a preguntar porque yo sé que fue importante para ustedes tener personas trans en toda la producción. Entonces me imagino que lo que le iba a preguntar eso, que mejoró toda la historia, ¿no? ¿Nos pueden contar un poquito sobre la importancia del casting, personas trans, que para nosotros en GLAD es obvio, pero que quizás a veces afuera de la producción no se entiende bien? ¿Por qué es tan importante que personas trans hagan el rol de una persona trans? No sé si alguna de vosotras queréis responder lo que supone para vosotras. Pues mira, yo desde mi punto de vista creo que es muy importante porque hay mucho talento en el colectivo y creo que siempre se tiró de la mano de alguna mujer para interpretar a alguna chica trans o a algún chico para interpretarla. Que no te digo que no sea válido, que podemos tener, pero yo creo que en este tema nosotras somos las mejores que podemos dar el fiel reflejo de lo que es una situación transgénero. Es súper importante que esa puerta se haya abierto para que la gente no diga, no, es que no hay talento trans. Claro que hay talento trans. Lo que pasa es que no se había abierto esa puerta. Parecía como que esa puerta no existía. Y gracias a los Javis en España se ha abierto esa puerta y ahora, a partir de ahora, pues creo que a lo largo y ancho de este mundo maravilloso en el que vivimos, pues tendremos la oportunidad de poder ver series, películas interpretadas por mujeres transgénero. Yo creo que es muy importante. Y porque no hay igualdad real tampoco para la oportunidad. O sea, las personas trans no nos dejan la oportunidad de ser personajes trans, tampoco se nos va a dejar hacer personajes cis. Entonces, ¿dónde quedamos, no? Las personas trans en la ficción. Sí, no nos dejan, ¿no? El espacio que al menos nos merecemos, ¿no? Que es contar nuestras propias historias. Claro. Entonces, si hubiese una igualdad real, si personas cis y personas trans tuviésemos la misma oportunidad de acceder, ¿no? A los papeles y poder hacer todo tipo, ¿no? De ficciones, pues entonces podríamos, ¿no? Hacer lo que nos dé la gana, pero por ahora, y sobre todo en Veneno, que se cuentan cosas tan especiales, tan íntimas, tan propias de nuestro colectivo y sobre todo transiciones, contamos nuestros primeros amores, todo, entonces son cosas tan importantes que tenemos que contarlo también nosotras, ¿no? Por derecho. Que no nos han dejado históricamente, entonces necesitamos contar esto. Necesitamos contar nuestras historias. Es hablar en primera persona. Claro, es contar nuestras historias. Contar nuestra historia y demostrarle a la gente que se han estado equivocando durante muchísimo tiempo al negarnos, al querer ofrecernos oportunidades como se le ofrece a cualquier persona por el hecho de ser una persona trans. O sea, esta serie lo que ha hecho ha sido como dar un carpetazo en la mesa y decir, se ve que hay personas trans que tienen talento y que pueden hacer un papel protagonista de una serie y llevarla al estrellazo. Y antes a lo mejor le hubiese dicho eso a otro director y te hubiese dicho que estás loco, ¿sabes? Pues porque no se habían arriesgado a hacerlo y aquí se demuestra que sí.
Y eso antes pues nadie lo ha hecho. Entonces, antes no se nos daban las oportunidades, no se daba la oportunidad que, por ejemplo, ahora hemos tenido nosotras, de poder ser nosotras, de mostrar el arte que tenemos y de mostrar las ganas con las que trabajamos. Porque tenemos ganas y somos actrices y queremos seguir trabajando en 20.000 papeles, no solamente de mujeres trans o hombres trans. Queremos ser cis, queremos trabajar como una mamá, de 1000 maneras. O sea, no solamente encasillarnos ahora porque haya salido Veneno solamente en personajes trans porque son trans, ¿no? O sea, queremos tener la libertad como actrices de que nos den rienda suelta a nuestra persona y que nos dejen crecer pues como tales. Pero también es importante, bueno, perdona, Javi. No, habla Isabel. Que también es importante que nosotras ahora en este momento aprovechemos esta coyuntura tan importante para poder mostrar al mundo que siendo trans podemos hacer nuestros papeles de mujer trans para que se visibilice, para que se naturalice, para que la gente entienda de que hay que echar mano del talento en el colectivo, ¿entiendes? Que es que ahora es el momento de visibilizarlo, aunque tengamos que hacer de nosotras mismas, que es importantísimo también. Y tan genial, de nosotras mismas. Yo, como director, considero que no había otra manera para enfocar este proyecto, porque si nosotros queríamos hacer la historia de Cristina por la admiración que sentimos hacia Cristina y hacia todo el entorno que rodea a Cristina y hacia todas nuestras amigas trans, hacia Valeria, que contaba la historia de Cristina, era un privilegio para nosotros poder contar con talento trans que no solo pudiera contar su historia y enriquecer la historia, sino que pudiera completar el relato y que nos pudiera contar cómo era y que nos pudiera deleitar con su arte y tener a Paca la piraña haciendo una paella y tener a las chicas del Parque del Oeste contando cómo es estar en la calle y ver en sus ojos la experiencia que es que te vengan a grabar y que tengas que echarles y que tengas que ponerte violenta aunque no quieras. Esa verdad, esa realidad, ese arte no lo hubiéramos tenido de otra manera. O sea, es un privilegio para nosotros encontrar a tantas actrices, tantas joyas ocultas, pero no ocultas, ocultadas, y tanta gente a la que no se le había permitido tener acceso a trabajos como este. Era tan necesario romper ese techo de cristal y decir, si no contratas a mujeres trans, no es porque no haya talento. Aquí lo tienes. Ya no tienes excusa. Porque se ha dicho 1000 veces. Y basta ya. Y nuestro proyecto hubiera sido un proyecto mediocre. Y hubiera sido una mierda de proyecto de no haber contado con todas estas mujeres tan maravillosas que han llenado de color, de vida, de ilusión y de talento nuestro proyecto. No, es cierto, es muy cierto, es muy cierto. Como les dije cuando empezamos con esta charla, cuando no estaba todavía prendida la cámara, tengo tantas amistades, tantos colegas que están enamorados de ustedes, que querían estar en este chat, quieren ser parte, no se pueden olvidar de la serie, piensan en la serie constantemente, están apasionados. Es la primera vez que me dicen, pregunta esto, pregunta lo otro. O sea, todo el mundo. A mí me emociona, Mónica, ver a la gente, cómo se dirige a Lola, cómo se dirige a Isabel, cómo se dirige a Daniela, desde la más profunda admiración por quiénes son y por el talento que tienen. Y ellas se pueden sentir orgullosas de quiénes son y del viaje que han vivido, porque el viaje que han vivido ahora es especial para la gente. Y ese es el poder que tiene la ficción y ese es el poder que tiene el talento de la interpretación de esas mujeres. Y entonces por eso estoy contento de que esta serie exista. Y si tienes la oportunidad de crear una serie de televisión en un panorama de plataformas donde las series parece que se han convertido en un contenido y una serie, otra. Formar parte de una serie que significa mucho es un privilegio. Formar parte de una serie que está cambiando la vida de la gente es algo mágico. Tenemos la responsabilidad de crear productos que mejoren el mundo en que vivimos. Tenemos esa responsabilidad. No podemos dejarnos llevar por todo el consumo y llenar las plataformas de cualquier cosa. Y más que la responsabilidad, el privilegio de poder contar historias que generen empatía y que creen un mundo mejor, que creen un mundo que se mueve hacia adelante.
eso ha sido nuestra guía en rodaje. Cuando estábamos perdidos, cuando no sabíamos por qué estábamos sufriendo tanto, cuando no sabíamos por qué estábamos pasando frío, pasando calor, pasando penurias, cuando estábamos que no sabíamos qué historia, qué línea de guión escribir, cuando nuestro ego nos podía y decíamos, jo, lo estoy haciendo mal, ¿qué va a pensar la gente de mí? Decíamos, no, es que da igual lo que piensen de mí, porque que exista esta serie ya es más importante que si yo lo hago bien o mal. Y fue difícil, ¿no? La boda. Fue difícil rodar, ¿no? Porque hubo COVID, paró la producción, entiendo, ¿no? Que fue todo. ¿Cuándo empezaron y cómo fue un poquito? Cuénteme un poquito, por favor, la trayectoria de cuándo empezaron a rodar y todo. O cuándo empezaron con los guiones, si quieren. A ver, empezamos a escribir. Vamos a remontarnos. Empezamos a escribir el verano de 2019. Empezar a teclear el verano de 2019, en junio o así. Pero ya llevábamos como medio año documentándonos e investigando sobre todos los temas de la serie. Y un año antes con el proyecto Armada. Sí, pero el verano pasado empezamos a escribir. Se empezó a rodar a finales de 2019 y terminamos de rodarlo ayer. Casi un año de rodaje. Empezamos como en noviembre, diciembre de 2019. Entonces, llegó enero, llegó febrero, y en febrero se fueron nuestras chicas al Parque del Oeste, bueno, sobre todo Dana, sin ropa. Isabel también. Sí, pero sí, Isabel es verdad, Isabel también. Pero Dana bajo la lluvia. Dana bajo la lluvia. Pasamos un frío. Dana había días que no podía ni hablar. Estaba tiritando y luego tenía que moverse así con desparpajo, pero había momentos que era luego lluvia, luego todo. Luego nos llegó el COVID. Tuvimos que parar. Y luego, pasado el COVID, llegó el verano infernal, un calor que te mueres, todos con mascarilla y ya nos tocó estar en interiores. Y ya el invierno. Un calor. Y abrigos. En verano. No, pero digo y que haciendo que estaban en invierno. Y teníamos que recrear el invierno. Y entonces todo. Y todas asadas. Pero es que esa lluvia fue infernal. O sea, estuve 3 días mala con lumbares. 3. Ha sido un viaje muy, muy, muy intenso. Nos ha pasado de todo. Gracias por hacer el viaje. De Veneno me supuso pues muchísimas cosas, porque entre ellas pues el papel de tu vida, una mujer de 50 años que te llegue esta oportunidad tan increíble siendo mujer transual, pues no te creas que pasa todos los días este tren. Y justamente estando en medio del rodaje, con todo ese frío, con todo eso, yo tenía un dolor en el costado y me diagnosticaron un cáncer. Cuando yo lo supe, pues me quedé en shock. Tenía las dos opciones, o quedarme en mi casa y llorar y tirar la toalla y decir, dejo la producción con toda esa gente tan maravillosa detrás, con todo ese equipazo, con todas esas personas que estábamos haciendo este sueño realidad, o echarle valor y decir, bueno, vamos a tirar para adelante. Y con 2 litros de líquido en el pulmón tiré para adelante como pude. Después vino el COVID, que me ayudó muchísimo. Como una leona, ¿eh? Como una leona. Pero la verdad que fue Has podido, cariño. Y te lo has ha podido. sido lo mejor que me ha pasado en la vida, yo creo. Mi amor. Qué fuerte. Y conocerles a todas, de verdad que... Mira, yo desde aquí quiero decirles primero a los niños que los amo, a Daniela, que es una de mis grandes maestras en todos los sentidos, porque he tenido que enfrentar a una mujer bellísima, con un talento increíble, al lado mío, aprendiendo de ella muchísimas cosas, y después a mi Lola, bueno, aparte de todas las demás, Lille, Paca la Piraña, que la amo, pero las que estamos aquí, y a Lola, que bueno, es un alma de cristal, con un talento increíble y que la quiero con locura, y que aunque no nos vemos porque estamos a 2000 kilómetros separadas, que a ver si se vienen ya todas para acá, a dar unos días de relax, que están todos invitados. Isabel, te queremos igual. Ha sido una experiencia maravillosa. Ahora vista desde la lejanía, echo de menos esos días de rodaje, de vernos, de pelearnos, de querernos, de llorar, de comer, de hincharnos, de tantas cosas que hicimos, que ahora dices tú, Dios mío, qué bonito, qué sueño tan bonito. Te quiero.
Qué lindo. Y justo de eso les quería preguntar también de la amistad tan linda. Una de las cosas más maravillosas, divertidas para mí fue la manera que Cristina y Paca enseñan a Valeria, cómo le ayudan a navegar el mundo nuevo, que es nuevo para ella. Las amistades intergeneracionales así, entre personas trans, son raramente incluidas en los medios, no se ven mucho, ¿no? ¿Podrían hablar tú, Lola e Isabel, sobre la amistad entre Cristina y Valeria y ya hablar un poquito de la amistad entre ustedes dos? Pero es obvio, yo creo que se siente ese calor cuando uno ve la serie, pero ¿puedes hablar, Lola, quizás un poquito sobre la amistad entre Cristina y Valeria? Pues yo creo que entre mujeres trans es muy... ¿Se me cortó? ¿El teléfono? ¿Se me cortó? Ahora voy. Se cortó. Responde tú, Lola, y ahora te llamo yo. No, Pero me oyen, ¿ustedes me oyen? Sí. Que... No hace falta teléfono. Lola, ¿Me oyen? Sí. Voy. Era sobre sí, la amistad entre Cristina. Sí. Perdón. Que yo creo que en nuestra comunidad es muy importante, ¿no? El apoyo entre nosotras. Y las relaciones que se forman entre unas y otras es casi familiar, ¿no? Es la familia que uno elige. Entonces yo creo que para Valeria, Cristina fue un referente y una maestra en cómo se vive, ¿no? Cómo afrontar el mundo en el que estamos viviendo y todos los obstáculos, ¿no? que conlleva ser una persona trans a veces en nuestra sociedad, cuando no tienes referentes, cuando no tienes información, ¿no? Cuando ni en el colegio te explican lo que es la diversidad sexual o de género y entonces, claro, carecemos, ¿no? Carecemos de esa representación, entonces necesitamos, ¿no? El apoyo de unas y otras, y necesitamos el cuidado y el cariño, y eso es lo bonito, ¿no? De la relación entre Cristina y Veneno, entre Cristina y Valeria, que se crea un vínculo que es de enseñanza y de cuidado, pese a todo, ¿no? Porque la sociedad nos intenta siempre llevar, ¿no? a lugares oscuros, a separarnos unas de otras y es precioso cómo nos podemos unir y cómo nos elevamos por tenernos unas a otras y por tener una comunidad que es preciosa y enriquece, ¿no? Cuando estamos juntas, y es lo bonito de Veneno y es lo que más me llevo también de cómo veo que la sociedad está teniendo un sentimiento de comunidad, de empatía, de escucha, y sobre todo dentro de nuestra comunidad, ¿no? Cómo nos ha enseñado también Veneno a querernos y a respetarnos unas a otras, que nuestras diferencias por ser diferentes, o sea, por ser trans, o sea, porque cada persona trans, ¿no? Tiene un camino u otro, pero esas diferencias no nos hacen peores ni nos hacen menos válidas, sino al contrario, sino nos elevan, nos enriquecen, nos empoderan, nos enseñan, ¿no? Entonces, es precioso ver que cada persona trans tiene su propio camino y es respetable y todos tenemos que clavarlo y respetarlo y quererlo. Y es lo que me llevo, ¿no? La amistad en nuestra comunidad yo creo que es básica, porque si no tenemos el apoyo entre nosotras, no tenemos nada. ¿No? ¿Se me oye? Sí. Los vínculos que establecemos con personas, nosotras desgraciadamente nuestros lazos familiares muchas de las veces no son los que deberíamos de tener con nuestros padres porque pues no lo acepten o pues diferentes motivos, y siempre creamos vínculos pues con amigas y llegamos a hacer la jerarquía familiar en el ámbito de la amistad y tener nuestras propias madres dentro del vínculo de la amistad, nuestras hermanas, y yo creo que en la serie también se ha proyectado muchísimo esto para que se entienda que muchas de las veces nosotras no tenemos muchas carencias afectivas, y esa es una gran parte de lo que se ha querido mostrar en este proyecto tan maravilloso. Y muchas también no las tienen, o sea que también es guay que también... yo con mi madre
tengo una relación maravillosa con mi padre igual, con mis hermanos, pero sí que es verdad que como mujer trans también tengo otra familia. O sea, tengo mi familia biológica, pero también tengo la familia que yo he elegido, que es la familia con la que yo pues soy más yo, ¿no? Por así decirlo, aunque con mi familia también lo sea. Pero hay de todo, o sea, no siempre tiene que ser todo tan oscuro como se quiere hacer ver. O sea, hay mucha familia que sí es comprensiva, que sí te apoya, que sí te ayuda, que sí te quiere, porque en mi caso sí ha sido así. Claro, y por eso nosotros en Veneno quisimos mostrar esas dos maneras de ser, ¿no? Cómo la historia de Cristina es la historia de una mujer trans nacida en los años 60 y lo difícil que es su camino y cómo tuvo que abrir camino cuando no había y tuvo que abrirlo a machetazos, a golpes y tuvo que crear ella su propio camino y cómo la realidad de Valeria es bien distinta. Aunque hay mucho por hacer, aunque hay mucho que trabajar, bueno, el relato es más esperanzador gracias a las que vinieron antes. Claro. Y ahí en esa relación intergeneracional, bueno, es donde aprende una de otra, porque también lo que nos pasa en nuestro colectivo es que no tenemos referentes, no nos han educado en quiénes somos, ni cómo somos, ni qué nos va a pasar. No ha habido representación en la televisión, no ha habido casi nada. Entonces, es por eso que se generan estas uniones tan fuertes en la comunidad, porque necesitamos a alguien de quien aprender a ser. Alguien que nos enseñe que no estamos solos, alguien que nos enseñe que no somos raras, ni raros, ni está mal ser quienes somos. Y en eso está la historia anclada de Valeria y Veneno, pero también ahí está también el poder de la televisión, que es una cosa muy importante en Veneno. El poder de la gente que es visible, la importancia de ser visible, que es fundamental, el exponerte, el abrirte, el decir yo soy así, porque es la única manera que tenemos para conseguir el poder y para mejorar. Que haya mucha gente, muchos millones de personas que digan, no, yo soy así. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Me vas a hacer algo a mí y a los millones de personas que son como yo? Necesitamos todos decir cómo somos. Y esta serie es eso, el homenaje a las pioneras y también el homenaje a la televisión y a las personas que no han tenido miedo en ser las primeras en exponer su corazón y su verdad. A la televisión y en general a las historias, ¿no? Al poder que tienen las historias. Sí, el poder de los referentes en la ficción. De contarnos nuestra historia. Y en los medios, ¿no? Y claro, se ve esto con Veneno. Veneno lo que ha hecho en España y espero que en el mundo es generar empatía y esto es lo mejor que puede hacer la ficción. Tú puedes leer un artículo y no lo sientes, pero esa misma historia contada a través de la ficción genera una emoción, genera una empatía, por lo tanto genera que la gente entienda cuál es el sufrimiento, cuál es la injusticia, cuál es la realidad. Cuál es la realidad. Y este es el poder que tenemos al contar las historias y por eso es tan importante hacer ficción y contar este tipo de historias. Es tan y tan importante, sin duda, ese es todo el trabajo de GLAD, es lo que hago todos los días, yo hablar con creadores, escritores alrededor del mundo y decirles, háganlo, crean historias, necesitemos más visibilidad porque no hemos sido muy visibles a través de los años. Incluso cuando se mostraban personas trans, era una estereotípica, era una burla, era algo totalmente no realístico. Y entonces mucha gente en este mundo aprendió, entre comillas, porque aprendió mal, quiénes somos las personas LGIB y más especialmente trans a través de esto totalmente incorrecto. Entonces hay mucho que deshacer, mucha ignorancia, mucho prejuicio que se creó a través de estos personajes que eran basados en, como digo, estereotipos y mala información. Entonces, pero el hecho de que ustedes usen el talento que tienen y las oportunidades que tienen, todos, a las actrices y ustedes dos también los Javis, es muy agradecido porque no todo el mundo siente esa responsabilidad ni ese deseo de decir, tengo talento, tengo el poder, lo voy a hacer. Entonces, gracias por usar esa plataforma, ¿no? Gracias por por eso es tan importante que una persona transgénero interprete a una persona transgénero, no una persona cisgénero.
porque pues se desvirtúa la realidad y por eso es lo que nos han acostumbrado o han acostumbrado a la gran sociedad a que seamos como... Un chiste. Exactamente, como si fuera un chiste, como si fuera una cosa que no es real, no sentida, no vivida. Y yo creo que la serie está dejando muy claro lo que cada una de nosotras, yo creo que todas nos sentimos identificadas. Quería preguntarte, Daniela, tú interpretas a Cristina durante su etapa quizás de más fama, ¿no? En los 90. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu proceso y cómo te preparaste para interpretar a Cristina? Bueno, pues el proceso que yo tuve fue a base de un coach, porque era muy importante la caracterización vocal que necesitaba tener para interpretar a Cristina en aquella época del Mississippi. Y ahí tuve unos meses largos de entreno, por así decirlo, porque había que posicionar la voz en un nivel en el que mi voz normalmente no es, y eso pues lo tenía que aprender, documentándome mucho con muchísimos vídeos, observándola, mirándola, aprendiendo, y luego pues con los chicos que me iban pues dirigiendo de la manera que tenía que ir enfocándome dependiendo de en qué secuencia. O sea, fue como un trabajo muy duro porque era la etapa mítica que todo el mundo estaba esperando ver. O sea, era el momento de ver a Cristina la Veneno, quién se iba a atrever a ser el personaje de esa mujer en esa época tan característica. Era como un reto, o sea, era como o lo hago bien o lo hago bien, porque es que no se puede hacer de otra manera, era muy especial. Y ya te digo, trabajando muchísimo a pico y pala y tomándomelo muy en serio, mirando muchos vídeos y practicando. Y tanto practicaste. Igual para ti, Isabel, ¿cómo te preparaste tú para ser el personaje? Bueno, pues el personaje para mí fue complicado porque la etapa que yo hice de Cristina era una etapa de decadencia, era una etapa en la cual ella ya era, se convirtió en una caricatura de lo que ella había sido y pesaba muchísimo peso, tuve que coger pues como 25 kilos, mantenerlos, que era lo peor. Y la verdad que aprender a hablar también como ella, porque yo soy de una zona de España que estamos en unas islas que tenemos un acento característico, casi rozando el sudamericano, y la verdad que aprender a hablar como una persona de Almería, como era ella, y de un pueblo llamado Adra, que era como un poquito más cerrado, pues me costó varios meses de trabajo con un coach, con una imitadora que la imitaba perfectamente y, por supuesto, con una profesora maravillosa que se llamaba Ana Carril, que de aquí le mando un beso enorme porque es una maravillosa, me dio la seguridad, porque era una responsabilidad muy grande, porque era la que la gente tenía más en la retina. La gente la recordaba de verla en la tele, pues hacía poquito, hacía 4 años, 3 años, ella salía en la tele. Y claro, hacer una copia barata o una caricatura de ella, me podían dilapidar, por decirlo de alguna forma, como dice Daniela, tenía que hacerlo bien, sí o sí. Pero y gracias sí también a los chicos. Sí que es verdad, Daniela y Isa, que hicisteis algo más que hacerlo bien. O sea, de alguna manera encontrasteis en vosotras el momento en el que estaba Cristina y hicisteis una interpretación. Yo no tenía palabras, o sea, estaba perplejo en el combo porque fue algo brutal. O sea, Daniela cogió la primera vez que salía Cristina al Mississippi y comprendió que también era la primera vez que ella se ponía delante de la cámara de la serie y entonces era método, o sea, era una interpretación, o sea, era una posesión porque se poseía de Cristina. Sí. Y a la vez utilizar su propia experiencia y su propio momento presente para interpretarla. Y luego Isabel también, o sea, cogió el hecho de tener esos kilos de más y de lo que le hacía sentir a ella y de sentirse de repente la más mayor del grupo y lo convirtió en lo que sentía Cristina en ese momento. O sea, fue
realmente alucinante lo que sucedió. Yo no sé qué vino del cielo. Ella estaba ahí, ella No estaba ahí, Cristina fusionamos, estaba ahí. no fusionamos por Fue una cosa alucinante. Sí, os fusionasteis, pero a la vez creasteis algo nuevo. No erais Cristina, erais algo intermedio entre ella y nosotros. Era algo nuevo, era brutal. Erais Cristina, pero a la vez era algo más allá. Bueno, Sí, es como si... éramos Cristina, pero éramos también nosotras, ¿sabes? Exacto. Era el momento. Es que fue muy curioso porque era mi momento, era también en el momento en el que yo iba a ser famosa, por así decirlo. Era el momento en el que a mí me iban a conocer como Daniela Santiago y también el momento de ella entrando en el plató del Mississippi. O sea, yo recuerdo el plano cuando estoy agachada mirando que dan los focos, cuando Javi me decía, llévatela a tu terreno, o sea, hazte lo tuyo, como si fuera... Y es que realmente fue así, o sea, era como que estuviéramos viviendo lo mismo en dos épocas diferentes. Pero esto lo hace una gran actriz, que es lo que sois. O sea, al final, cuando Javi se te acercó, cuando tú le dices a tu madre, porque si yo soy transexual, lo soy, porque no soy... Y haces un monólogo en el que te pones ahí a gritar a tu madre y que por fin te enfrentas a ella en la televisión, cortamos, Javi y yo nos quedamos perplejos porque fue alucinante, y Javi se acercó a ti y te dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Y dice, no lo sé, ¿pero cómo? Y le dijiste, Javi, yo tengo mucho miedo. Y es ahora cuando me doy cuenta de que claro que tenías miedo, porque tenía miedo Cristina también. Porque tanto Cristina como tú soltabais ese speech como un modo de supervivencia, de una manera casi animal, instintiva, pero dentro había un miedo que sentíais las dos. O sea, es que fue brutal. Sí, yo creo que se creó como unos vínculos y unas conexiones extrasensoriales con el personaje en sí y en nuestra vivencia en el plató. En cada set de rodaje, por ejemplo, yo también tuve momentos muy, muy duros de enfrentarme, por ejemplo, a la muerte de Veneno, que para mí, con un cáncer, que también lo tengo ahí, digo, madre mía, tengo una sentencia de muerte, que vamos, que estoy estupenda, que estoy sanísima ahora, que ha pasado todo y que estoy luchando por la vida, porque cada día es un regalo. Pero en aquel momento, enfrentarme a la muerte, para mí fue como... digo, bueno, voy a dejar aquí el sentimiento este de que me voy a morir, que todos nos vamos a morir, pero en ese momento digo, voy a dejarlo aquí. Y bueno, y me entregué totalmente a la secuencia y yo creo que el resultado final fue brutal. El estar en una cama postrada a punto de morir es muy, 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 muy duro. Como actriz es súper duro. Hemos vivido... Es muy guay. Yo esa escena me encantaba hacerla, te lo juro. Me hubiera encantado hacerla. Yo la vi como muy guay, como no sé, sí que es duro porque mueres, pero joder, como actriz es guay verte. Claro, estuvo increíble. Ha sido un privilegio poder estar con estas dos mujeres, la verdad. O sea, y también la intensidad del rodaje y de todo, para mí ha sido como si Veneno de verdad estaba ahí, como si Cristina estaba, ¿no? En el set, estaba en todas partes. Entonces, claro, cuando muere, cuando todo, para mí, por ejemplo, ha sido de verdad como la pérdida de una amiga, ¿no? Y ha sido porque está... Uy, se ha cortado. Oh. Ay, Lola. Ay, se cortó. Lola. No, que te hemos perdido lo de la muerte de la amiga. Ah, perdón. Que para ti había sido como la muerte de una amiga. Ah, sí, que eso, ha sido tan intenso todo este viaje que ha sido como si Cristina estaba ahí y cuando muere ha sido como la pérdida, ¿no? De incluso una propia amiga y ha sido todo gracias a ella, que es que lo han hecho tan increíble y ha sido un viaje tan personal y han entregado todo tanto que lo noto, o sea, yo es que lo vuelvo a ver toda la serie y es que parece que estoy ahí otra vez y parece que ha sido real todo lo que hemos vivido y es que lo que han hecho es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es un logro precioso, precioso. Y desafortunadamente ya se nos va el tiempo para esta charla, ya se tiene que terminar la charla. Podríamos seguir hablando, yo siento, por un rato muy largo. Sí.
Sí, les quiero dar a todos un beso y abrazo virtual, agradecerles muchísimo el trabajo precioso que hicieron y les deseo muchísima suerte. Vamos a estar, no va a ser la última vez que nos vemos, me imagino, espero. Y quiero ver los próximos proyectos de los 5, de todo lo que van a hacer en el futuro, va a ser, yo creo, maravilloso. ¿Qué más? Vean, las personas que están mirando esto, por favor, no se pierdan a Veneno, tienen que ver la serie Veneno, es lo número 1 que tienen que hacer. Y seguir a estas mujeres y a los Javis en Instagram, en Twitter, en todo. Please watch the show, it's amazing, watch the series, it's so amazing. And follow these amazing creators on Instagram, Twitter, everywhere else. Thank you so much for being here. Gracias a ustedes. Thank you. Thank you, Glad. Thank you, Mónica. Gracias. It's a pleasure. I admire you so much. Thank you, Glad, for your amazing work. It's so important. Thank you. You inspire all.